Hoy vamos a hablar de presión, humedad y algunos conceptos, repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior, y vamos a hablar de los elementos de expansión. Hablemos de presión. ¿Qué es presión? La presión es lo que se conoce como una fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie. Podemos decir que que es una fuerza por una unidad de área, como lo vemos ahí en los dibujos. Vamos a utilizar esta nomenclatura del sistema británico, que se la expresa en libras por pulgada cuadrada, PSI, dicho así de forma simple. Cuando un peso de una libra descansa sobre un área de una pulgada cuadrada, la presión ejercida hacia abajo, como vemos en la figura, es de un PSI. De forma similar, cuando un peso de 100 libras descansa sobre un área de una pulgada cuadrada, se ejerce una presión de 100 PSI. Hablemos de la presión atmosférica. En la presión que ejerce el aire que existe en el ambiente a la superficie de la Tierra, eso lo conocemos como presión atmosférica. Mientras más cerca nos encontremos del nivel del mar, va a existir más aire sobre nosotros, lo que genera una presión mayor. Si nos encontramos a una altura muy por encima del nivel del mar, vamos a tener menos aire sobre nosotros, generando una menor presión atmosférica. Ahí en el diagrama vemos la presión que ejerce la atmósfera hacia abajo en un tanque de mercurio, y así se mide la presión. Después vamos a ver lo que nosotros usamos para medir las presiones de trabajo. Aquí tenemos una tabla de conversión de presiones nosotros lo vamos a ver cuando hablemos de todo el tiempo de refrigeración, pero la que nosotros vamos a usar son solamente estas. Vamos a saber que 1 kilogramo por centímetro, que son las que figuran en los manómetros, 1 kilogramo por centímetro cuadrado es 14.223 libras por pulgada cuadrada, o PSI, 1.033 atmósferas y 1.02 bar. Nosotros lo que nos vamos, con las unidades que nos vamos a mover, generalmente van a ser las libras por pulgada cuadrada. Hablemos de humedad. La humedad es la cantidad de agua que se encuentra dispersa en el ambiente, en el aire. Cuando el aire llega a contener la máxima cantidad de agua permisible, es cuando se genera el concepto de saturación del agua en el aire. Se la conoce de dos formas distintas de humedad. O sea, nosotros la vamos a escuchar y conocer como humedad relativa y la humedad específica. La humedad específica se define como la cantidad de masa o de peso de vapor de agua disuelto en el aire. Se expresa en unidades de libras de vapor de agua por libra de aire seco. Y la humedad relativa es conocida como el porcentaje del grado de saturación de vapor de agua en el aire. Se expresa en una escala del 0 al 100%. Por ejemplo, se dice que la humedad relativa es del 0% es porque no tiene nada de agua en el aire. Un valor de humedad relativa de 50% nos indica que el aire ha aceptado la mitad de la cantidad máxima de agua que puede llegar a tener, que es el 100%. Por eso, por último, decimos que la humedad relativa del 100% ocurre cuando se llega a la máxima saturación
de agua en el aire. Si hablamos de saturación, se la conoce como saturación a la concentración máxima de un compuesto disuelto en otro. Acá estamos hablando de agua, o sea, es decir que ya no se puede agregar ni un solo gramo del compuesto que se disuelve en otro. Por ejemplo, cuando en el ambiente el aire ya no puede absorber más agua o humedad, se dice que está saturado de agua. Entonces tenemos una humedad relativa del 100%, del 50%, 53% de acuerdo a la gráfica, y el 28% cuando tenemos poco vapor de agua en el ambiente. Repasemos y veamos lo que vimos un poco en la clase anterior sobre el calor, la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso físico donde la energía interna de un cuerpo, que podemos medir como la temperatura que tiene, se mueve a un cuerpo con menor energía que el anterior. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo a 100 grados centígrados y lo sumergimos en una gran cantidad de agua fría, la energía del cuerpo caliente se transferirá al agua fría, generando que la temperatura del cuerpo caliente obviamente disminuye. Es importante mencionar que la energía siempre fluye de un cuerpo más caliente a uno más frío. Punto de rocío. Hablemos del punto de rocío, que es el que ocurre en el momento en que se enfría el aire saturado de humedad, disminuyendo su capacidad de absorción de vapor de agua. Esto genera que el agua, que ya no puede estar disuelta en el aire, se comience a condensar, generando algunas gotitas de agua. Repasemos también estos conceptos de calor y temperatura. Los técnicos en refrigeración y aire acondicionado estamos acostumbrados a trabajar con gran cantidad y variedad de equipos y herramientas. Sin embargo, muchos desconocemos las definiciones o significados de los términos que comúnmente utilizamos día a día en nuestro trabajo. Nosotros ya vimos en la clase anterior, y ya algunos conocen el tema de hablar sobre definiciones, aquellas palabras que escuchamos en los mostradores de la casa de repuesto, en nuestro ámbito laboral, y que a veces desconocemos su significado. Calor latente. ¿Se acuerdan lo que era el calor latente? El calor latente es al calor que se necesita para producir un cambio de estado en una sustancia, en un refrigerante, por ejemplo, sin que exista un cambio de temperatura. Un ejemplo claro de lo que pasa esto es, por ejemplo, en el evaporador y en el condensador. Si hablamos de agua, para verlo claramente, cuando el agua nosotros la ponemos a calentar y llega a los 100 grados, se empieza a evaporar. Mientras dura la evaporación, mantiene su temperatura constante, hasta que se evapora por completo. ¿Y calor sensible? ¿Se acuerdan qué era? Calor sensible es el que está antes o después de un proceso con temperatura constante. Por ejemplo, cuando hay una condensación y una evaporación, cuando está antes de entrar al evaporador y cuando sale del evaporador, o cuando entra al condensador y cuando sale del condensador. El calor sensible es el calor causante de que una sustancia aumente su temperatura. Provoca ese aumento o disminución en la temperatura mientras
que lo que pasa con el calor latente solo produce un cambio de estado, de líquido a vapor, de vapor a líquido. Hablemos de la condensación. La condensación es un cambio de estado provocado por la extracción de calor, donde los gases pasan de estado gaseoso a líquido. Y la evaporación es lo contrario. La evaporación es un cambio que es producido por la introducción de calor o calentamiento a un líquido para que pase al estado gaseoso y se evapore. ¿De qué forma habíamos visto nosotros se transmite el calor? De estas tres formas: por conducción, convección y radiación. Por conducción se trata de la transferencia de calor a través de los sólidos. Esta transferencia pasa cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas entran en contacto directo, provocando que el cuerpo con mayor temperatura ceda parte de ella a un cuerpo de menor temperatura, hasta que ambos cuerpos, digamos, tengan la misma temperatura. La convección es la transferencia de calor por medio de cuerpos en estado líquido o sólido. Por ejemplo, un ejemplo de convección es cuando usamos el horno. Primero se calienta el aire del lugar, del horno, para después encargarse de calentar la comida dentro del horno. La convección es la transferencia entre el aire y la comida. Tenemos convección natural y convección forzada. La convección natural es la que naturalmente mueve el aire dentro de un ámbito. Por ejemplo, el radiador de atrás de la heladera cede calor por convección natural. El aire entra por abajo, lame al radiador de atrás que está caliente y produce que el refrigerante que va por adentro se enfríe, por lo tanto se condense. Y convección forzada es igual a la convección natural, lo único que se produce con un ventilador, por ejemplo. Acelera la transferencia de calor con, digamos, con los medios externos. Después, o sea, antes era por convección natural. Si tenemos una heladera comercial o una unidad exterior, la convección es por ventiladores, convección forzada. Y por último, la radiación. Se la conoce así a la transferencia de calor por medio de ondas. El ejemplo más claro, por ejemplo, son los rayos solares, que poseen esas ondas electromagnéticas que calientan a todos los objetos que se interponen por el camino, por ejemplo. O si estamos al lado de un fuego, también tenemos este tipo de transferencia de calor. ¿Y cómo se mide el calor? ¿Cómo se mide el calor? El calor puede medirse y nosotros vamos a utilizar tres unidades. Primero hablemos que el calor es una forma de energía generada por el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Si el movimiento es menor, la temperatura de ese cuerpo será menor. En cambio, si ocurre lo contrario, la carga mayor, el movimiento provocará que la temperatura se eleve. Nosotros vamos a usar la kilocaloría, que ya la conocemos, que es la cantidad de calor necesaria como para aumentar o disminuir en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo de agua, la unidad térmica británica, que es una unidad de medida inglesa, que se define como la cantidad de calor necesaria para aumentar o disminuir en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua, y la tonelada de refrigeración, que es la cantidad de calor necesaria como para convertir 1 tonelada de hielo en agua en 1 hora.
las 3 unidades, las 3 unidades no, bueno, en la tonelada, kilocaloría y BTU, con estas, digamos, con estas unidades podemos hacer y conocer, como hicimos en la clase anterior, saber de qué estamos hablando. Una tonelada, un equipo de 3000 es de una tonelada de refrigeración y 12.000 BTU. Acuérdense, y si no, vean el video anterior donde hicimos algunos cálculos. ¿Cómo se mide el calor y la temperatura? El calor es energía, mientras que la temperatura es una medida de esa energía. Vamos a un ejemplo. La temperatura de agua en una taza puede ser igual que la temperatura del agua en una cacerola de 5 litros. Sin embargo, en la cacerola habrá más calor, porque al tener más líquido habrá más energía térmica total. Hablando de la temperatura, nosotros vamos a utilizar 3 escalas termométricas, que son los grados Kelvin, los grados Fahrenheit y los grados centígrados o Celsius. Con estas, aprendámonos estas fórmulas o estas ecuaciones como para saber trabajar entre estas 3 escalas termométricas, que es la que vamos a trabajar nosotros y conocer. Hagamos un ejemplo práctico. ¿Cuántos grados centígrados son 100 grados Kelvin? Tenemos la fórmula o la ecuación, reemplazamos en la ecuación 100 en Kelvin menos 273, obviamente tenemos menos 173 grados centígrados. Quiere decir que 100 grados Kelvin son menos 173 grados centígrados. Hagamos ahora otra. ¿Cuántos grados centígrados son 100 grados Fahrenheit? Ahí tenemos la fórmula, reemplazamos en la fórmula grado Fahrenheit 100 menos 32 sobre 1,8, tenemos que son 37.77 grados centígrados. 100 grados Fahrenheit son 37.77 grados centígrados. Por último, hagamos esto. ¿Cuántos grados Fahrenheit son 100 grados centígrados? Ahí tenemos otra vez la fórmula, reemplazamos en la ecuación y tenemos que 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. Hablemos de los dispositivos de expansión o los elementos de expansión. Nosotros ya lo conocemos porque estuvimos hablando del circuito de refrigeración. Y vamos a hablar en particular ahora de cada uno y de los que vamos a usar y qué es un dispositivo de expansión o un elemento de expansión. Podemos decir que son aquellos componentes del sistema de refrigeración encargados de regular el paso de refrigerante líquido en los evaporadores. Hablemos de los diferentes tipos de elementos de expansión. Los que nosotros vamos a utilizar son estos que vemos en la gráfica, ¿no? Hay otros, pero vamos a concentrarnos en este. Empecemos hablando del tubo capilar, que es el dispositivo de control más básico de todos. Está formado por un pequeño tubo perforado a lo largo de su interior, y esta perforación es muy pequeña, la sección es muy pequeña. Dispositivos como este se encuentran en equipos que tienen gabinetes, por ejemplo las heladeras familiares, algunas comerciales. A este dispositivo no se lo considera una válvula debido a que no tiene un mecanismo de ajuste y por ese motivo no es controlable así de otra manera, excepto por digamos por la sección y el largo que tiene este tubo capilar. Por lo tanto, este tubo o este capilar debe estar adecuado para cada sistema específicamente. No es universal su uso, digamos, porque depende de la máquina que tenga, la potencia de máquina que tengamos, y en base a eso será el largo y
la sección interior del tubo. Después tenemos la válvula de expansión termostática. Este dispositivo es el más usado en los sistemas de refrigeración y también en algunos aire acondicionados. Funciona con la ayuda de la temperatura y la presión, y tiene una abertura que está controlada, o sea que deja pasar gas refrigerante, y una aguja que está en su interior es la encargada de controlar la velocidad de ese flujo mediante un bulbo que siempre contiene líquido. Generalmente es del mismo refrigerante que tiene la máquina. Para esto, ese bulbo mide y compara la temperatura de la salida del evaporador, donde tenemos el sobrecalentamiento. Esa aguja abrirá la válvula dependiendo de las necesidades que tenga el evaporador, porque ya a mayor temperatura, digamos, que hay dentro del evaporador, mayor será la apertura de la válvula. En una heladera carnicera no es lo mismo una media res que 5 media reses. Entonces, cuando tiene 5 media reses, esa aguja se abre y deja pasar mayor cantidad de refrigerante para mantener la temperatura adecuada. Y cuando no tiene tanta carga térmica, bueno, está no tan abierta. Después tenemos la válvula de expansión automática. Esta se encarga de controlar el flujo de refrigerante manteniendo la presión constante en el evaporador. El sistema funciona de forma semejante a la válvula de expansión termostática, pero en vez de controlar la temperatura, controla la presión dentro del evaporador. Después, por último, tenemos la válvula de expansión electrónica. Este dispositivo lo encontramos en los equipos de aire acondicionado inverter, y en algunas heladeras también muy caras e inverter también. La válvula controla el flujo, y un sensor eléctrico es el que mide el calor por medio de termistores. El termistor se define como un conductor que cambia su conductividad cuando existe un cambio en la temperatura. A mayor temperatura, los termistores conducen mayor electricidad, y cuando el evaporador tiene una temperatura elevada, los termistores aumentan el voltaje, provocando que el sensor interprete el incremento en el voltaje como un aumento de temperatura, haciendo que la válvula se abra y permita mayor flujo de refrigerante. Y cuando el sensor, el termistor, dice no hace falta tanto, se va cerrando. Es como, para que tengan una idea, es un motor paso a paso que tiene. O sea, abre y cierra como si fuera el alerón. ¿Vieron que tiene diferentes posiciones? Bueno, la válvula internamente también trabaja así. De esta manera podemos decir que los dispositivos de expansión controlan el flujo de gas refrigerante, con la responsabilidad de que llegue líquido al compresor, evitando daños del mismo, y que siempre tenga un flujo constante de refrigerante como para producir frío en la cámara frigorífica, en la heladera o en el ambiente donde está el aire acondicionado.